Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. En el programa de hoy estaremos con ustedes el ingeniero Luis Moquete, aquí a mi derecha, y un servidor, Héctor Cuevas. Vamos a aprovechar la Semana Santa, que es un periodo de reflexión, de meditación, para pasar revista a los objetivos del milenio que el país firmó, se comprometió a cumplirlo hasta el año 2015, y la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se formuló una ley en ese sentido en el año 2012 y que debe cumplirse esas metas para el año 2030. Vamos a conversar un poco sobre el progreso que se ha logrado en esas metas que el país trazó, de manera tal que cuando regresemos de la Semana Mayor, el gobierno, sus funcionarios y además los políticos del gobierno y de la oposición pues retomen esos temas, y quizás en el próximo gobierno se pueda avanzar un poco más de lo que se ha logrado hasta ahora. En el caso específico de los objetivos del milenio, que eran 8 objetivos principales con sus metas específicas, se logró avance en algunos objetivos, en otros no se logró suficiente avance y en otros casos sí se alcanzó la meta. El primer objetivo de los objetivos del milenio era erradicar la pobreza extrema y el hambre, un objetivo bastante ambicioso. En ese sentido, se lograron algunas cosas, pero digamos que la mayor parte no se lograron. Ese objetivo tenía tres metas, tres subobjetivos: reducir a la mitad entre el 1990 y el año 2015 el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día. Otra meta era alcanzar el pleno empleo y empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo las mujeres y los jóvenes. Y la tercera meta dentro de ese objetivo era reducir a la mitad al año 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre. Según los informes oficiales que lo maneja el Ministerio de Economía y Desarrollo de la República Dominicana, se alcanzó la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre hasta el año 2015, pero los otros dos objetivos no se lograron plenamente. O sea, reducir el porcentaje de personas cuyos ingresos, reducir a la mitad, cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día, y tampoco se logró alcanzar el pleno empleo y empleo productivo para todos, incluyendo las mujeres y los niños. Dentro de las razones argumentadas para no lograr esos objetivos es que la reducción de la pobreza está muy ligada a la política fiscal con su función redistributiva, y esto implica una ejecución de acciones necesarias para el cumplimiento de las metas. O sea, hay razones fiscales, argumentan, para no lograr esos objetivos en ese sentido. En términos generales, cuando hablamos de reducción de la pobreza, estamos hablando de redistribución del ingreso, como
ya se ha hablado de eso en la prensa, inclusive algunos funcionarios oficiales, con un salario bajo y con un desempleo alto no es posible pues reducir la pobreza, porque un símbolo de pobreza es el desempleo. El desempleado definitivamente está debajo de la línea de pobreza, y los que ganan salario mínimo muy bajo también. Entonces eso está relacionado con eso, el empleo, el nivel de empleo y el salario. Otro objetivo que sí se logró en parte, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Ya hoy en día la mujer está en muchos casos similar al hombre en una serie de cosas. O sea, en términos de la enseñanza, por ejemplo, las mujeres ya encabezan algunas universidades, encabeza la población estudiantil. En términos de empleo también compite con el hombre, aunque hay todavía algunas áreas donde está retrasada, pero yo diría que en términos generales hay bastante igualdad de género. Lo que sí no se ha logrado es suficiente en ese objetivo, que era reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y mejorar la salud materna. O sea, sigue habiendo una mortalidad infantil bastante alta. O sea, ha sido muy deficiente el logro de ese objetivo, y también sigue habiendo una alta mortalidad materna. Eso tiene que ver con el problema de salud, con lo que se gasta en salud y con la calidad de esos servicios. Digamos que son de las metas que estaban pendientes como objetivo del milenio, que no se han logrado, aunque sí otras metas se han logrado. Voy a dar la palabra al ingeniero Moquete, que va a hablar un poco de la Estrategia Nacional de Desarrollo y algunas metas y objetivos, y luego seguiremos hablando de los objetivos del milenio. Sí, buenas tardes. La Estrategia Nacional de Desarrollo fue un programa que se inició en el país con la Ley 112. Ya anteriormente se había creado una ley en el 2008 formulando ese objetivo, y posteriormente la Constitución del 2010 la consignaba como una necesidad. Esta Estrategia Nacional de Desarrollo finalmente fue convertida en ley, como había dicho, en el 2012, aunque fue hasta el 2014 donde se crearon las instituciones formalmente, como el Consejo Económico y Social, y se hizo el reglamento, que fue promulgado por un decreto del presidente Danilo Medina. Hasta la fecha se han presentado 3 informes, uno en el 2013, uno en el 2014 y otro ahora mismo en febrero del 2016. La institución que está a cargo de darle seguimiento a esos programas es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La licenciada Magdalena Lizardo tuvo a bien presentar un informe hace unos días, donde había dicho que de los 26 indicadores vamos a decir, de 41 indicadores que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, habían 26 que habían mejorado y 15 habían empeorado. Estos indicadores más o menos van en consonancia con objetivos así como los objetivos del milenio, aunque también incluyen datos de competitividad, de acceso a mercado, de mejoramiento en la energía, sostenibilidad en el medio ambiente, etcétera. Este programa se comenzó un poco, como dije, un poco retrasado, porque la estrategia cubre desde el 2010 hasta el 2030, y en el 2012 fue que tuvimos la ley, y en el 2014 el reglamento. Mencionamos, volviendo al tema de los objetivos del milenio, mencionamos 4 objetivos, son 8 los objetivos del milenio,
hay un objetivo también importante, que es combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Probablemente sí se ha avanzado en una de esas metas, que era lograr detener o reducir al año 2015 la propagación del VIH-Sida. Lo que probablemente no se ha logrado es el acceso universal al tratamiento para todas las personas, porque eso es un tratamiento costoso. Esas metas quizás las han logrado otros países, pero nosotros no lo hemos logrado todavía. Es una cosa que está pendiente. También se ha reducido la incidencia de algunas enfermedades como el paludismo, pero el país ha sido afectado por una serie de epidemias nuevas que posiblemente no estaban pendientes, no se tenían en mente en el momento de formular esos objetivos. Por ejemplo, tuvimos una epidemia tuvimos el cólera, que afectó mucho a toda la población, y eso originalmente vino de la hermana República de Haití. Vino la chikungunya, y ahora tenemos el Zika, que son enfermedades no tradicionales. El país no estaba preparado para eso y han afectado sustancialmente la salud de la población, especialmente los sectores más vulnerables. El caso del cólera y del chikungunya afectó muchísimo a los niños, y recuerden un fin de semana que murieron varios niños en un hospital del estado, que eso causó un fuerte impacto en todo el sistema de salud, que inclusive esas muertes de ese fin de semana le costaron el puesto al ministro de Salud y a la directora de ese centro de salud. O sea, hemos vivido sí con muchos problemas de salud, y eso es una tarea pendiente que tiene este gobierno y el próximo gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa y rápidamente volveremos con ustedes a la opinión de la UNE. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, en la cual estábamos haciendo una introducción a lo que fueron los objetivos del milenio, un programa que se desarrolló del 2000 al 2015 y que acaba de culminar. El ingeniero Cueva estaba señalando una serie de aspectos en lo que el país cumplió y en lo que se quedó un poco rezagado, y algunos indicadores donde se quedaron prácticamente igual. Debemos recordar que este programa vino de unas reuniones que promovió el antiguo secretario general de la ONU, el egipcio Boutros Ghali, que fue una reunión en Nueva York donde asistieron 189 países, y de ahí se determinaron esos 8 objetivos con 169 metas.
Vale decir que aunque estos objetivos culminaron, o por lo menos el programa terminó en el 2015, ya desde el 2012 se venían reuniendo en las Naciones Unidas un grupo para promover unos nuevos objetivos, que eran 17, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos ya son objetivos un poquito más detallados, que entran ya en detalles sobre, o sea, también sobre género y algunas cosas que tienen que ver la pobreza, pero más bien se adentran en lo que son las medidas para el desarrollo de los países, como decíamos anteriormente, la competitividad, el acceso a mercado, la sostenibilidad ambiental, las acciones frente al cambio climático y otros aspectos. Entonces, volviendo de nuevo con lo que eran los objetivos del milenio que culminaron en el 2015, quizá el ingeniero Cueva no habló del tema educativo, que fue el segundo objetivo y donde el cual hubieron algunos cambios importantes en el país. Sí, específicamente ese era el objetivo número 2. Decía lograr la enseñanza primaria universal. Ese era el objetivo y tenía unas submetas: asegurar hasta el año 2015 para los niños y niñas de todo el mundo terminar el primer ciclo de la educación primaria básica. Ese objetivo de la educación, digamos que se avanzó bastante, o podríamos decir que prácticamente se logró que la mayoría de los niños entraran a la educación primaria, aunque no necesariamente terminaran la educación primaria, pero toda la inversión del gobierno en el área educativa, el pacto educativo, la construcción de escuelas, las tandas extendidas, definitivamente que es un progreso. Sin embargo, hay un tema de calidad, y ahora últimamente se ha reflejado eso más directamente, porque aparentemente hay un problema de disciplina en esos lugares donde están extendidas, porque no se previó una serie de medidas que había que tomar para controlar la disciplina y mantener a esos estudiantes ocupados después que pasara, digamos, la tanda de la mañana, venir el almuerzo y algunas actividades en la tarde. O sea que yo creo que hay un problema de calidad, y todos estamos de acuerdo con eso, y que se refleja en que el país no ha mejorado significativamente su índice educativo a nivel internacional. Esos objetivos del milenio eran objetivos mínimos, no era la meta de un país en específico, sino eran objetivos mínimos entre muchos países, y posiblemente las referencias que se tomaron fueron países de un desarrollo relativo mucho menor que el nuestro. O sea, en el caso nuestro sabemos que tenemos deficiencia en materia educativa, hay un problema de calidad que no se ha podido resolver, y obviamente el tema de la deserción, que está muy relacionada con otros elementos económicos. Una familia que no tenga con qué mantener a sus hijos, con qué alimentarlos y con qué darle los elementos básicos, es muy difícil que pueda mantener a un niño en la escuela, a pesar de que haya tan extendida, pero necesita un nivel de ingreso básico para que vaya a la escuela. Y además esos niños probablemente no puedan terminar sus estudios, porque a lo mejor tengan que abandonarlo por carencia en su hogar, o por otro tipo de limitaciones. Entonces no se puede lograr esa meta de mejorar significativamente la educación si no se consigue también mejorar el ingreso. Entonces eso está relacionado con el nivel de empleo y con el nivel y con el salario que reciban los que están empleados. O sea que un objetivo tiene siempre que ver con el otro. Pero sí esperamos que esa parte de la calidad de la educación sea de las cosas que se aborden, que aborde el próximo gobierno, que empezará a dirigir el país el próximo 16 de agosto. Hay otro objetivo relacionado con el medio ambiente, del cual se ha
conversado mucho y creo que también se ha avanzado, era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que era el séptimo objetivo. Ese es un tema muy de moda, pero que en el caso de República Dominicana tenemos un país que tiene un potencial minero importante, y siempre el tema minero de alguna manera va a afectar el medio ambiente y es muy difícil a veces conciliarlo, pero yo creo que sí, que se han tomado las medidas, pero sabemos que hay todavía muchas cosas que lograr en el término del medio ambiente, y sobre todo la parte de forestal. Ha habido una serie de incendios forestales que demandan que el gobierno tome medidas para evitar que eso siga ocurriendo, y además hay que repoblar la foresta. Esperamos que esas cosas sean de las metas que tenga el próximo gobierno. El ingeniero Moquete quiere agregar algo antes de terminar. Sí, hay algo, sabes que siempre hay polémica con lo que es la pobreza y el crecimiento económico, y que dicen que no se puede combatir la pobreza si no mejora el empleo, que a veces hay contradicciones importantes, y eso también está conectado también con la seguridad y la delincuencia, porque el que una familia reciba asistencia para mandar a sus hijos a la escuela, y que más o menos eso permita que se avancen algunos índices y que la salud esté garantizada, no necesariamente la falta de oportunidad y la necesidad de ingresos para las diversiones, porque esos programas dan para subsistir, pero la gente siempre tiene su deseo, ¿verdad?, de disfrutar de algunas de algunas cosas de la civilización. Entonces finalmente